Hay algo que quiero contarte hoy. Algo que me llevó años comprender, una verdad que vi repetirse en mi consultorio cientos de veces, que viví en carne propia, y que si te quedás hasta el final, te va a cambiar la forma en que te relacionás con vos mismo y con los demás. Te lo prometo. Hoy vamos a hablar de algo que parece simple pero que es revolucionario. Aprender a cerrar la boca. Y no te estoy pidiendo que te calles y aguantes todo. Te voy a enseñar algo mucho más profundo que eso. Antes de seguir, déjame pedirte algo. Si este tema resuena en vos, si alguna vez sentiste que hablaste de más, que dijiste lo que no debías, que explicaste cuando no tenías que hacerlo, o que tus palabras se usaron en tu contra, déjame un comentario abajo. Quiero saber que no estás solo en esto. Y si te parece que este mensaje puede ayudar a alguien que conoces, suscríbete al canal. Vamos a hacer de este espacio un lugar donde podamos entendernos mejor. Les voy a contar algo. Hace unos años atendí a una mujer, llamémosla Mónica, aunque ese no era su verdadero nombre. Mónica llegó a mi consultorio destruida. Había terminado una relación de 12 años y no podía entender que había salido mal. Durante meses me contó una y otra vez las discusiones que habían tenido. Cada palabra que ella dijo tratando de explicarse. Cada argumento que preparaba mentalmente para defenderse de los reproches de su expareja. Mónica había convertido el final de su relación en un tribunal donde ella era simultáneamente la acusada y la abogada defensora. Un día le pregunté algo que la descolocó completamente. ¿Por qué necesitas tanto que él entienda tu versión? Mónica me miró como si le hubiera hablado en otro idioma. Porque es la verdad, me respondió. Pero ahí estaba el problema. Mónica no estaba buscando expresar su verdad. Estaba buscando la absolución. Estaba esperando que si explicaba suficiente, si argumentaba lo bastante bien, él finalmente diría: tenés razón, me equivoqué, vos no tuviste la culpa de nada. Esa absolución nunca llegó y nunca iba a llegar, porque Mónica no había entendido algo fundamental. Hay momentos en la vida donde hablar no soluciona nada. Hay momentos donde cerrar la boca es el acto más poderoso que podés realizar. Déjame decirte algo que aprendí en más de 30 años trabajando con el alma humana. Vivimos en una cultura de la exposición constante. Nos enseñaron que expresarnos es siempre bueno, que debemos decir lo que sentimos, que callar es reprimir. Y hay verdad en eso, claro que la hay. Pero también hay una mentira peligrosa. La mentira es que todas las palabras son liberadoras, que toda expresión es sanadora, que siempre es mejor hablar que callar. La verdad es mucho más compleja. A veces hablar es entregarse al enemigo. A veces explicarse es darle municiones a quien quiere herirte. A veces justificarse es rebajarse. Y a veces el silencio es la única dignidad que nos queda. Freud decía algo hermoso sobre esto, aunque no con estas palabras. Él hablaba de cómo el inconsciente se expresa no solo en lo que decimos, sino también en lo que callamos. En esos espacios vacíos, en esos momentos donde elegimos no llenar el aire con palabras, también hay un mensaje. Y a veces ese mensaje es el más potente de todos. Pienso en todas las veces que alguien me contó en el consultorio cómo respondió a una acusación injusta, cómo se defendió de un ataque, cómo explicó su posición hasta el agotamiento. Y después me dicen: ¿por qué no me entendió? ¿Por qué no funcionó? Porque el problema no estaba en cómo lo dijiste. El problema era que había que decirlo. Acordate de esto. No todo el mundo merece una explicación. No todo conflicto necesita tu versión de los hechos. No toda herida debe ser mostrada. No todo dolor debe ser expresado. Hay batallas donde la única forma de ganar es no participar. Y eso, créeme, no es cobardía, es sabiduría. Pero ojo, no estoy hablando de represión. La represión es cuando enterrás algo que necesita salir, cuando metés debajo de la alfombra algo que va a volver más fuerte. No, estoy hablando de discernimiento, de aprender cuándo tus palabras van a ser escuchadas y cuándo van a ser usadas en tu contra, de entender cuándo el silencio es protección y cuándo es sometimiento. Les voy a dar un ejemplo que todos hemos vivido. Pensá en una discusión con alguien que querés, tu pareja, tu madre, tu hijo, tu mejor amigo.
La discusión se pone intensa. Las palabras empiezan a volar como cuchillos. Y de repente, en medio del fragor de la batalla, sabés exactamente qué decir para ganar. Conocés el punto débil de la otra persona. Sabés qué palabra va a doler más, qué frase va a derrumbar su defensa. Está ahí, en la punta de tu lengua, esperando ser dicha. Y tenés dos opciones. Podés decirla y ganar la discusión, o podés cerrar la boca y preservar la relación, porque hay victorias que cuestan demasiado. Hay palabras que, una vez dichas, no se pueden borrar. Hay heridas que, una vez abiertas, no se cierran más. La capacidad de cerrar la boca en ese momento, de tragarte esas palabras que sabés que van a destruir, eso no es debilidad. Eso es amor. Eso es madurez. Eso es entender que no todas las guerras merecen ser ganadas. Me acuerdo de otro paciente. Lo llamaré Esteban. Esteban trabajaba en una empresa grande de esas corporaciones donde la política interna es feroz. Un día, su jefe lo acusó injustamente de un error que no había cometido, delante de todo el equipo. Esteban tenía todas las pruebas de su inocencia. Tenía los correos, los documentos, los testimonios. Podía demostrar no solo que él no había cometido el error, sino que el error había sido del propio jefe. Esteban llegó a mi consultorio furioso. Quería ir al día siguiente con todas sus pruebas y desenmascarar a su jefe frente a todos. Quería justicia, quería que todos supieran la verdad. Le pregunté, ¿y después qué? Me miró confundido. Después me dijo, todos van a saber que yo tenía razón. Sí, le respondí. Y tu jefe, que tiene el poder, va a hacer todo lo posible para destruirte. Porque no le mostraste la verdad. Le mostraste que sos más astuto que él. Y eso, en ese contexto, es imperdonable. Esteban tardó semanas en entenderlo. Finalmente, fue con su jefe a solas, le mostró discretamente las pruebas y le dio la oportunidad de corregir el error sin exponerlo públicamente. Su jefe lo agradeció y 3 meses después, Esteban recibió un ascenso. ¿Fue injusto que Esteban no pudiera decir públicamente la verdad? Absolutamente. Pero fue inteligente, porque cerrar la boca no siempre es sobre la verdad. A veces es sobre el poder. A veces es sobre elegir tus batallas. A veces es sobre entender que vivimos en un mundo donde no todo es justo y que tener razón no te protege de las consecuencias. Esto me lleva a algo que quiero que entiendas muy profundamente. El silencio no es ausencia. El silencio es presencia. Cuando decidís no hablar, no estás desapareciendo. Estás ocupando un espacio con tu dignidad. Estás diciendo, no voy a regalar mi energía a esta situación. No voy a rebajarme a este nivel. No voy a darte el placer de verme desesperado por explicarme. En el psicoanálisis hablamos mucho de la transferencia. Es ese fenómeno donde el paciente proyecta en el analista sentimientos que vienen de otras relaciones. Pero hay algo que pocas personas entienden sobre la transferencia. También ocurre con nuestras palabras. Cuando intentamos explicarnos a alguien que no quiere escuchar, estamos transfiriendo. Estamos tratando de convencer a esa persona de algo que en realidad necesitamos convencernos a nosotros mismos. Estamos buscando en su mirada la aprobación que no nos damos a nosotros mismos. Por eso muchas veces el impulso de hablar no viene de un deseo genuino de comunicación. Viene de una herida. Viene del niño interior que sigue esperando que papá o mamá le digan: hiciste bien, estoy orgulloso de vos, sos suficiente. Y entonces, cada vez que alguien nos cuestiona, cada vez que alguien nos critica, cada vez que alguien no nos ve como queremos ser vistos, ese niño herido sale corriendo con sus explicaciones, con sus justificaciones, con sus defensas desesperadas. Aprender a cerrar la boca es, en gran medida, aprender a decirle a ese niño interior: ya no necesito que me aprueben, ya no necesito que me entiendan. Yo sé quién soy y eso basta. ¿Sabés cuál es una de las cosas más tristes que veo en mi consultorio? Gente que se pasa la vida explicándose, gente que narra su biografía una y otra vez,
tratando de que el mundo entienda por qué son como son, por qué tomaron ciertas decisiones, por qué hicieron lo que hicieron. Y el mundo sigue sin entender, porque el mundo no está interesado. El mundo está ocupado con sus propias heridas, con sus propias historias, con sus propias necesidades de ser comprendido. Te voy a contar algo personal. Cuando era más joven, yo también caía en esa trampa. Cada vez que alguien malinterpretaba algo que yo decía o hacía, sentía la urgencia de aclarar, de explicar mis intenciones, de asegurarme de que no hubiera malentendidos. Gastaba una energía enorme en eso, y un día un viejo analista me dijo algo que me cambió la perspectiva. Me dijo: Gabriel, no sos responsable de cómo los demás interpretan tus actos. Sos responsable de tus actos, punto. Lo demás no te pertenece. Eso me liberó, porque entendí que la mayoría de mis explicaciones no eran para el otro, eran para calmar mi propia ansiedad, para controlar cómo me veían, para manipular, aunque fuera sutilmente, la imagen que tenían de mí. Y eso es agotador, es una cárcel, es vivir pendiente de la mirada ajena. Cuando aprendes a cerrar la boca, cuando dejas de explicarte, cuando permitís que los demás piensen lo que quieran de vos, algo mágico sucede. Te volvés libre, porque ya no estás atado a sus opiniones, ya no estás encadenado a su aprobación, ya no estás mendigando su comprensión. Y acá hay algo crucial que quiero que entiendas. Esta libertad no surge de la arrogancia, no surge de pensar, no me importa lo que piensen de mí. Eso es otra forma de dependencia, solo que invertida. La verdadera libertad surge cuando entendés que lo que piensan de vos no define quién sos, que podés ser incomprendido y seguir siendo valioso, que podés ser juzgado y seguir teniendo dignidad, que podés ser malinterpretado y seguir sabiendo tu verdad. Acuérdense de algo fundamental: cada vez que sentís la urgencia de explicarte, pregúntate, ¿a quién le estoy hablando realmente? ¿Al otro o a mí mismo? ¿Estoy tratando de comunicarme o de convencerme? Porque si estás tratando de convencerte a vos mismo de algo, ninguna cantidad de palabras va a alcanzar. Vas a necesitar el trabajo interno, el silencio, la reflexión, la honestidad brutal con tu propia alma. Ahora bien, hablemos de algo que genera mucha confusión. Hay gente que confunde cerrar la boca con ser pasivo, con dejarse pisotear, con tragarse todo y no defenderse nunca. Y nada más lejos de lo que estoy diciendo. Hay momentos donde hablar es absolutamente necesario, donde el silencio sería complicidad, donde no decir nada es traicionarse a uno mismo. La clave está en discernir cómo sabes cuándo hablar y cuándo callar. Te doy algunas pistas. Habla cuando el otro está dispuesto a escuchar. Calla cuando el otro solo quiere pelear. Habla cuando tus palabras pueden construir algo. Calla cuando tus palabras solo van a alimentar el conflicto. Habla cuando respetás a la otra persona. Calla cuando la otra persona no te respeta a vos. Habla desde la calma. Calla desde la furia. Porque acá está el truco. Las palabras dichas desde la emoción descontrolada nunca comunican lo que querés comunicar. Solo comunican tu descontrol. Y después, cuando vuelva la calma, vas a arrepentirte. No de lo que sentías, sino de cómo lo expresaste, de las palabras que elegiste, del tono que usaste, del daño que causaste. Tengo una paciente, llamémosla Clara, que me enseñó esto de una manera muy clara. Clara estaba divorciándose después de 20 años de matrimonio. Su exmarido había sido infiel varias veces, le había mentido, le había manipulado. Clara tenía todo el derecho del mundo de estar furiosa, y lo estaba. Cada vez que hablaba con él, explotaba. Le gritaba todo lo que había guardado durante años, le decía todas las verdades que nunca se había animado a decirle, y se sentía bien en el momento. Se sentía poderosa, sentía que finalmente estaba expresando su dolor. Pero después llegaba a mi consultorio y lloraba, porque aunque sus palabras eran verdaderas, aunque tenía derecho a decirlas, se sentía mal consigo misma. Se sentía como si hubiera perdido algo en cada uno de esos estallidos. Y tenía razón, había perdido algo. Había perdido su centro. Había permitido que el dolor y la rabia la controlaran. Un día le propuse un ejercicio. Le dije, durante un mes
No le vas a responder nada cuando te provoque. Vas a ser educada pero breve. Vas a establecer límites claros sobre lo práctico del divorcio, pero no vas a entrar en discusiones emocionales. Vas a cerrar la boca. Clara me miró escéptica, sentía que eso era rendirse, que era darle la victoria. Aceptó hacerlo solo porque confiaba en mí. Y al principio fue durísimo. Cada vez que él le mandaba un mensaje provocador, ella escribía una respuesta furiosa en su teléfono, pero no la enviaba. La guardaba en sus notas. Y luego respondía algo neutral, o no respondía nada. ¿Sabés qué pasó? Su ex se volvió loco, porque sin combustible el incendio se apaga. Él estaba acostumbrado a provocarla y ver cómo explotaba. Eso le daba poder, le confirmaba que todavía la controlaba emocionalmente. Pero cuando Clara dejó de darle esa satisfacción, cuando cerró la boca, el poder cambió de manos. Y más importante aún, Clara recuperó algo que había perdido hacía años: su paz, su dignidad, su centro. Dejó de definirse por su dolor. Dejó de ser la mujer herida que gritaba su verdad al viento. Se convirtió en una mujer que conocía su verdad y no necesitaba que nadie más la validara. Ahí está la clave. Cuando aprendes a cerrar la boca, no estás negando tu verdad, la estás protegiendo, la estás guardando como un tesoro que no todo el mundo merece ver, porque tu verdad es tuya, no es un bien público. No es algo que tenés que exhibir y defender constantemente. Es algo que vivís, que sentís, que sabés en lo más profundo de tu ser. Y esto me lleva a hablar de algo que es central en el psicoanálisis: la diferencia entre saber y mostrar. Freud era un maestro en esto. Él no le explicaba al paciente lo que le pasaba. Lo guiaba para que el paciente lo descubriera por sí mismo. Porque el saber que viene de adentro, el saber que uno conquista en silencio, ese saber transforma. El saber que te dan desde afuera, ese solo informa. Lo mismo pasa con nuestra vida emocional. Cuando sentís la necesidad de explicarle a todo el mundo por qué hiciste algo, por qué sentís algo, por qué sos como sos, lo que estás buscando en realidad es que ellos te den ese saber. Que ellos te digan: sí, tenés razón, está bien que hayas hecho eso, sos una buena persona. Pero esa validación externa es como una droga. Nunca es suficiente. Siempre vas a necesitar más. En cambio, cuando podés quedarte en silencio con tu verdad, cuando podés mirarte al espejo y saber quién sos sin necesitar que nadie más lo confirme, ahí hay libertad, ahí hay fortaleza, ahí hay dignidad. Déjame contarte otra historia. Tuve un paciente, un abogado exitoso, llamémoslo Rodrigo, que vino a verme porque su hijo adolescente lo odiaba. Rodrigo había trabajado toda su vida para darle a su familia todo lo que él no tuvo de chico: una casa grande, vacaciones en el exterior, la mejor educación, pero su hijo lo acusaba de nunca estar presente, de haber elegido el trabajo por sobre la familia. Rodrigo estaba desesperado por hacerle entender a su hijo que todo lo que hizo lo hizo por amor, que cada hora extra en la oficina era para pagarle el colegio privado, que cada viaje perdido era para poder comprar esa casa donde vivían. Rodrigo quería que su hijo viera su sacrificio, que lo valorara, que lo perdonara, pero su hijo no quería escuchar. Cada vez que Rodrigo intentaba explicarse, el chico se cerraba más, se ponía más hostil, las discusiones se volvían más violentas. Le pregunté a Rodrigo: ¿por qué necesitas tanto que tu hijo entienda? Me miró como si la pregunta fuera absurda. Porque es mi hijo, me dijo. Porque necesito que sepa que lo amo. Pero entonces le hice otra pregunta: ¿o necesitas que él te perdone para que vos puedas perdonarte a vos mismo? Rodrigo se quebró en ese momento, porque la verdad era esa. Él sabía que había elegido el trabajo, sabía que había perdido momentos importantes, sabía que había estado ausente y cargaba con una culpa enorme. Pero en lugar de hacer las paces consigo mismo, estaba tratando de que su hijo lo absolviese. Estaba tratando de que su hijo le dijera: está bien, papá, hiciste lo mejor que pudiste. Le sugerí algo radical. Le dije: deja de explicarte, deja de justificarte, cerrá la boca. Tu hijo no necesita tus explicaciones, necesita tu presencia. Ahora, en este momento,
no una explicación de por qué no estuviste en el pasado, sino tu disponibilidad real en el presente. Rodrigo lo intentó y fue uno de los trabajos más difíciles que vi hacer a un paciente. Cada vez que su hijo lo atacaba, cada vez que le decía algo hiriente, Rodrigo quería defenderse, quería explicar, quería justificar, pero se mordía la lengua. Solo decía: tenés razón en estar enojado. Estoy acá ahora, ¿qué necesitas de mí? Al principio su hijo no sabía qué hacer con eso, siguió atacando, pero Rodrigo no mordió el anzuelo, no entró en la discusión. Y de a poco, muy de a poco, algo empezó a cambiar. Porque cuando cerrás la boca y dejás de defenderte, le das espacio al otro para expresar su dolor. Y cuando alguien se siente escuchado de verdad, cuando su dolor es reconocido, sin excusas, sin justificaciones, ahí puede empezar la sanación. ¿Ven el patrón? Cerrar la boca muchas veces es darle lugar al otro, es decir, no te voy a tapar con mis palabras, no voy a ahogar tu dolor con mis explicaciones, te voy a escuchar y voy a respetar tu experiencia aunque sea distinta a la mía. Esto es especialmente importante en las relaciones de pareja. ¿Cuántas veces veo en mi consultorio a dos personas que se quieren, pero que no pueden dejar de herirse con palabras? Y el patrón siempre es el mismo. Uno dice algo hiriente, el otro responde con algo más hiriente. El primero escala, el segundo también. Y así van, en una espiral destructiva, hasta que las palabras causan heridas tan profundas que el amor ya no alcanza para sanarlas. Les voy a decir algo que va en contra de todo lo que nos enseñaron. A veces, lo más amoroso que podés hacer es cerrar la boca. A veces, elegir no decir esa verdad hiriente, no devolver ese golpe verbal, no ganar esa discusión, eso no es cobardía. Es amor en su forma más madura. Porque el amor maduro no necesita tener razón. El amor maduro no necesita ganar. El amor maduro entiende que hay cosas más importantes que un argumento. Que hay vínculos que valen más que cualquier victoria en una pelea. Y acá viene algo que puede sonar controversial, pero que es absolutamente cierto. Hay parejas que se rompen no por falta de amor, sino por exceso de palabras, porque dijeron todo lo que pensaban, porque expresaron cada dolor, cada resentimiento, cada decepción, porque creyeron que la comunicación total era la clave de una relación sana. Y se mataron con la verdad. La verdad puede matar, la verdad puede destruir. No toda verdad necesita ser dicha. No todo lo que pensás debe ser expresado. No todo lo que sentís merece ser compartido. Hay verdades que es mejor llevarlas en silencio. Hay dolores que es mejor procesarlos en tu interior. Hay juicios que es mejor guardarlos para vos. Y esto no es hipocresía. Es sabiduría. Es entender que somos seres complejos, llenos de contradicciones, llenos de pensamientos y sentimientos que cambian, y que no todo lo que cruza por nuestra mente define nuestra realidad. A veces es solo ruido, a veces es solo una reacción momentánea a algo que nos hirió, y si lo convertimos en palabras, le damos un poder que no merece tener. Me acuerdo de una frase que leí hace años, no me acuerdo de quién era. Decía: antes de hablar, pregúntate 3 cosas. ¿Es verdad? ¿Es necesario? ¿Es amable? Y si no puede pasar esas 3 pruebas, tal vez sea mejor cerrar la boca. Y agregaría una 4ª pregunta. ¿Es el momento? Porque podés tener algo verdadero, necesario y hasta amable para decir, pero si lo decís en el momento equivocado, no va a ser escuchado. Va a ser malinterpretado, rechazado o usado en tu contra. El timing en la comunicación es todo. Y parte de aprender a cerrar la boca es aprender a esperar, a elegir el momento adecuado, a crear el espacio emocional donde tus palabras puedan ser recibidas. Pensá en un psicoanalista. Un buen analista no dice todo lo que piensa en cada sesión. Aunque vea algo clarísimo en su paciente, aunque tenga una interpretación brillante, se guarda eso hasta que el paciente esté listo para escucharlo. Porque una interpretación prematura no solo no ayuda, sino que puede dañar, puede cerrar al paciente, puede generar resistencia. Lo mismo pasa en nuestras relaciones cotidianas. No es solo que decimos, sino cuándo lo decimos. Y muchas veces el mejor momento para decir algo es nunca. Porque para cuando llegue el momento adecuado,
ya no va a ser necesario decirlo. Ya va a estar resuelto internamente. Quiero hablarles ahora de algo que veo mucho en las redes sociales, esta compulsión de opinar sobre todo, de expresar nuestro punto de vista sobre cada tema, cada controversia, cada noticia, como si nuestro silencio fuera complicidad, como si no tener una opinión pública sobre algo fuera ser indiferente. Y la verdad es que ese es uno de los mitos más peligrosos de nuestra época. Creemos que si no hablamos no existimos, que si no opinamos no importamos, que si no nos posicionamos públicamente no somos verdaderos. Y entonces nos volvemos esclavos de la necesidad de expresarnos constantemente. Demostrarle al mundo que existimos, que pensamos, que sentimos, pero la realidad es que esa exposición constante nos vacía. Nos convertimos en pantalla, en imagen, en performance, perdemos contacto con lo que realmente somos porque estamos tan ocupados, mostrando quiénes somos. O peor aún, mostrando quiénes queremos parecer que somos. Cerrar la boca en este contexto es un acto revolucionario, es decir, no necesito tu like para validar mi existencia. No necesito tu comentario para saber que lo que siento es real. No necesito tu aprobación para vivir mi vida. Voy a guardar mi verdad para mí. Voy a procesarla en privado. Voy a vivirla sin necesidad de documentarla. Y esto genera una paradoja hermosa. Cuando dejas de buscar validación externa, cuando cerrás la boca y te quedás en silencio con tu propia experiencia, te volvés más interesante, más profundo, más auténtico, porque ya no estás representando un papel, ya no estás actuando para una audiencia, estás simplemente siendo. Les voy a contar algo que me pasó hace unos años. Me invitaron a un programa de televisión para hablar sobre un tema polémico. No voy a decir cuál porque no importa. El conductor del programa esperaba que yo tomara una posición clara, contundente, que dijera esto está bien, esto está mal, pero yo me negué. No porque no tuviera una opinión, sino porque sabía que cualquier cosa que dijera iba a ser simplificada, distorsionada, usada para alimentar una discusión estéril. Así que cerré la boca. Bueno, no literalmente, pero dije lo mínimo. Hablé de la complejidad del tema, de los matices, de que no había respuestas fáciles. El conductor se frustró, sentía que yo no estaba dando el show que esperaba. Y cuando terminó el programa varias personas me criticaron. Decían que me había achicado, que no había tenido los huevos de decir lo que pensaba. Pero yo me fui tranquilo, porque sabía que había hecho lo correcto. Había protegido mi pensamiento de la simplificación. Había respetado la complejidad del tema, negándome a reducirlo a un eslogan. Y, más importante aún, había respetado a las personas que estaban genuinamente sufriendo por ese tema, evitando convertir su dolor en espectáculo. Eso es cerrar la boca con dignidad. No es no tener nada que decir. Es tener tanto que decir que sabes que no se puede decir en ese contexto. Es valorar tanto tus palabras que no las vas a regalar a cualquiera que te ponga un micrófono adelante. Y esto me lleva a hablar de algo fundamental: la diferencia entre intimidad y exhibición. Vivimos en una época donde confundimos las dos cosas. Creemos que mostrar nuestra vida es ser vulnerables, que contar nuestros problemas es ser auténticos, que exponer nuestras heridas es ser valientes. Pero no, intimidad es otra cosa. Intimidad es compartir tu verdad con alguien que la va a cuidar. Intimidad es abrir tu corazón sabiendo que no va a ser usado en tu contra. Intimidad es mostrar tu vulnerabilidad en un espacio de confianza y respeto. Exhibición es tirar tu dolor al viento. Es hacer de tu vida un show. Es convertir tus heridas en contenido. Y hay una diferencia enorme entre ambas cosas. Cuando aprendes a cerrar la boca con el público, cuando dejas de exhibir tu vida, te queda más energía para la verdadera intimidad, para esas conversaciones profundas con las 2 o 3 personas que realmente te importan, para esos momentos de conexión real donde no estás actuando, donde no estás midiendo cómo te ven, donde simplemente estás siendo. Tuve una paciente, llamémosla Lucía, que era influencer. Su trabajo consistía literalmente en mostrar su vida, en compartir cada momento, cada pensamiento, cada sentimiento.
Al principio le iba bien. Tenía miles de seguidores. Recibía mensajes de gente que le agradecía por ser tan auténtica, tan real, pero con el tiempo Lucía empezó a sentir que algo andaba mal. Se sentía vacía, sentía que no tenía nada que fuera solo suyo, que cada experiencia ya estaba contaminada por la pregunta ¿cómo voy a contar esto? ¿Qué foto voy a sacar? ¿Qué reflexión voy a escribir? Había perdido la capacidad de simplemente vivir. Y lo peor era que sus relaciones personales se habían vuelto superficiales. Porque incluso cuando estaba con sus amigos o su familia, parte de su cerebro seguía en modo creador de contenido. No podía estar presente, no podía conectar de verdad. Un día le propuse un ejercicio radical. 1 mes sin subir nada. 1 mes de silencio digital. Lucía entró en pánico. Sentía que iba a desaparecer, que sus seguidores se iban a olvidar de ella, que iba a perder relevancia, pero aceptó. Los primeros días fueron terribles. Lucía tenía una ansiedad enorme. Cada vez que le pasaba algo, su primer impulso era sacarse una foto, escribir algo, pero se contenía. Cerraba la boca, o en este caso cerraba la aplicación, y después de una semana algo empezó a cambiar. Lucía empezó a notar cosas que hacía tiempo no